¿Cómo evalúa usted este posible encuentro entre el gobierno y la oposición, un posible diálogo de paz que permita poner fin al conflicto venezolano? Bueno, gracias. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Allí tiene la pregunta de María Gabriela. ¿Cómo sí. está? Gracias, María Gabriela, por esa pregunta. Bueno, nosotros estamos en franca ofensiva por el diálogo y por la paz, ¿no? Eso no solamente es ahora, a partir de comienzos de 2014, el presidente Nicolás Maduro, una de las primeras acciones de su gobierno fue llamar a los movimientos por la paz y la vida, fue la incorporación de los sectores de oposición política a mesas de conversación para solucionar el problema de la violencia en las calles. Eso fue comienzos del año de su gestión, comienzos de mayo de 2014 aproximadamente. Él lanzó el Movimiento por la Paz y la Vida, es decir, siempre ha estado en la mira del gobierno bolivariano el establecimiento de encuentros entre los venezolanos de distinta naturaleza, de distinta tendencia política, pero también de distinta accionar en la vida social del país. No solamente las élites y las representaciones, sino también el pueblo mismo, que se incorpore a los diálogos de paz. Y bueno, a partir de la situación generada por los factores de ultraderecha a comienzos del año 2014, pues se ha tenido que acelerar ese planteamiento, se ha tenido que hacer convocatorias específicamente para tratar el tema de la violencia y en eso estamos, ¿no? Fíjate que anoche, y estamos todos los poderes del Estado, es decir, el Poder Judicial viene haciendo su trabajo en el ámbito de la investigación policial, de las sanciones a quienes hayan cometido delitos que han acabado ahora con la vida muy lamentable y triste de 39 venezolanos, ¿verdad? El Poder Legislativo, estamos en la instalación de la Comisión de la Verdad, que es una instancia fundamental porque permite aclarar qué es lo que está ocurriendo, a qué nos estamos enfrentando los venezolanos, de dónde sale la violencia. Y ayer, anoche, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de creación del Consejo de Derechos Humanos, en el cual instancias distintas del Ejecutivo y del Poder Judicial se juntan, ¿verdad?, con también la participación de los organismos de UNASUR que van a estar aquí presentes para como ver un marco general en este tema del diálogo, en el tema el conocimiento de la verdad, el establecimiento de responsabilidades, que es muy importante para lograr un diálogo ahorita aquí y para frenar la violencia. Y bueno, creo que esa es la iniciativa del gobierno. Diputada Tania, para hablar de consenso, para hablar de encuentro, tiene que necesariamente insistirse al concepto del diálogo. Y el concepto del diálogo en sí reúne dentro, por supuesto, el reconocimiento de las partes. Uno puede ver, quizás desde lejos, que hay un diálogo dentro de partes de la oposición y hay un diálogo dentro del gobierno, pero esas dos grandes polaridades que lamentablemente han separado al país en los últimos años no se encuentran, no tienen un punto de encuentro, bien sea porque no hay reconocimiento, bien sea porque no hay respeto de parte y parte. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál de las dos partes debería, y en palabras de centavo, dar su brazo a torcer para comenzar realmente un diálogo que una a los venezolanos? Yo creo que los violentos son los que tienen que dar el brazo a torcer. Pero hay violentos de parte y parte. Claro, el problema es la representación. ¿Quién representa, por ejemplo, a estos estudiantes? Si es que son estudiantes, yo aquí lo que veo son encapuchados. ¿Quién representa a estos jóvenes que el día de ayer cometieron este acto tan bárbaro, tan inaceptable para una sociedad como la venezolana, de secuestrar, porque eso es un secuestro, ¿verdad? Así que hay que llamarlo por su nombre, secuestrar a jóvenes que hacen vida dentro de la universidad, despojarlos de su ropa, golpearlos. Allí me quiero detener. Era una protesta pasearlos por toda la universidad. Fíjese usted. Claro, por eso te digo, ¿quién habla en nombre de esto? Yo quiero preguntar. Eso es una bajeza humana. Es una bajeza, pero yo quiero preguntar, si me permites, si el movimiento estudiantil habla en representación de estos jóvenes. ¿Quién dice que estos jóvenes, como dice aquí este periódico, irresponsablemente, y esto no contribuye para nada al diálogo, y de eso quisiera que me dieras unos minutos para hablar, que encapuchados progubernamentales desnudaron a dos estudiantes? ¿Cómo sabe quien está publicando esto que fueron dos encapuchados progubernamentales? Eso ayuda, lo que busca es a la persecución entre los mismos jóvenes de la universidad. Este clima de violencia extrema que vimos ayer, que nosotros no podemos aceptar como venezolanos, que tenemos que trabajar en conjunto desde todas las instancias para frenar inmediatamente esa violencia,
está aupado, está incitado por este tipo de publicaciones y eso tenemos que ser responsables. Porque te digo, además, esto no es desde ahorita. Nosotros estamos en todas estas líneas. Yo llegué a Venezolana de Televisión, porque soy periodista como tú, en el año 2002, los días previos al sabotaje petrolero. Y si tú revisas los titulares, eran así, solamente que no hablaban de colectivos, hablaban de círculos bolivarianos y del otro lado decían también otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer especial atención en esto, porque la preparación psicológica, ayer yo veía uno de los videos, anoche muy tarde, de uno de los jóvenes que, es más, casi queman la ambulancia que se lo llevaba, la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, y había jóvenes estudiantes con la cara descubierta gritándole cosas al que estaba ya golpeado, ya fracturada la nariz, ya rociado en gasolina y todavía lo seguía insultando. Ese clima psicológico de violencia entre venezolanos, más lamentable aún, entre jóvenes estudiantes, viene preparado, aupado por este tipo de expresiones. Y después están las autoridades universitarias. Tenemos una pregunta con nuestra compañera María Gabriela. Sin embargo, yo quiero hacerle también una antes personal. El diario Vea hoy tiene como titular principal una declaración del presidente Nicolás Maduro que dice es necesario rebelarse ante la mentira y la manipulación. ¿Ya? ¿Quién maneja cuál verdad de cuál grupo? Y se llama una rebelión. Entonces cada quien identifica esa verdad y se rebela en consecuencia. María Gabriela, y tú y yo lo podemos decir. Aquí hay una responsabilidad ética de quien maneja la información, aquí hay una ley de ejercicio del periodismo y tú sabes, tanto como yo, que tú no puedes prejuzgar y decir aquí que son encapuchados progubernamentales en una situación de extrema delicadeza, donde están en juego vidas de venezolanos y más aún vidas de nuestros estudiantes universitarios que son el futuro de la patria. Vamos. Entonces, con María Gabriela para que haga su pregunta. No hay nada más, no hay nada mucho de qué hablar, simplemente hay que apegarse, en el caso de los periodistas, a los que son nuestros principios éticos. Y en el caso de las empresas de comunicación, pues nosotros sabemos que periódicos como este dejaron desde hace rato cumplir su misión como medio, como intermediador social para montarse en una agenda política. Una agenda política que cada vez más se va hacia la extrema derecha. Yo lamento mucho que sea el hijo de Miguel Enrique Otero quien dirige este tipo de cosas, de verdad lo lamento mucho. Y se va hacia la extrema derecha y está a través de estas páginas generando una estrategia de guerra intestina, de conflicto interno entre los venezolanos. Diputada, si bien es cierto que se habla, y incluso usted lo ha dicho, se reconoce la posibilidad o incluso que existe la existencia de violentos tanto del gobierno como de la oposición, o quizás de simpatizantes tanto del gobierno como de la oposición, también se han visto, incluso hay videos, fotografías por parte de la sociedad civil y por parte de algunos medios de comunicación de que se han visto a funcionarios quizás de la Guardia Nacional actuando alrededor, bueno, vamos a decir que son exactamente colectivos, pero se han visto alrededor de grupos también encapuchados, violentos, que han actuado en contra de manifestantes. Ahora, ¿cómo garantizar que efectivamente se va a llevar a cabo un diálogo entre ambas partes en busca de una solución pacífica si existe la violencia de ambas partes? El discurso, tanto de representantes del gobierno como de la oposición, en muchísimos casos utiliza términos que pudieran ser considerados algo agresivos. ¿Cómo garantizar que ese es el tema en discusión? Llevar a cabo un diálogo que permita poner fin al conflicto al que estamos hablando y al que estamos viviendo desde hace 2 meses, todos los venezolanos en todos los estados del país, protestas de distintos sectores que buscan una resolución por parte del gobierno de las principales necesidades básicas. ¿Cómo fue que dijo el presidente Nicolás Maduro, que lo estabas leyendo? Ya le busco acá la cita, acá la tengo. Es necesario rebelarse ante la mentira y la manipulación, dice en el diario Vea, el titular principal. Exactamente, yo creo que esa es la mejor vía, lo que está diciendo el presidente como primer paso, ¿no? Porque fíjate, nosotros estamos en un sistema político-social que es una democracia plena. La constitución que nosotros tenemos ahora, sobre todo para los más jóvenes como ustedes, fue producto del ejercicio más grande de comunicación que yo he conocido en mi vida. ¿Por qué? Porque todos los venezolanos, todos los grupos sociales, todo aquel que se haya sentido excluido del anterior sistema que tenía la Constitución del 61, llevó su propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro, por cierto, fue uno de los ejecutores principales de ese proceso, videos, conferencias, bueno, llevaban la propuesta directamente a la Asamblea Nacional
Y allí existe un acuerdo entre los venezolanos, un acuerdo social, que para cualquier diálogo tiene que partir del respeto a esa Constitución. Ahora, fíjate, María Gabriela, esa Constitución dice en su artículo 57, que es el de la libertad de expresión, que aquí todo el mundo tiene el derecho de expresar sus ideas libremente, sin censura a través de cualquier medio. Pero dice dos cosas que son muy importantes para este momento. Una, que todo el mundo, cada quien es responsable por lo que diga a través de esos medios. O sea, establece responsabilidad ulterior a lo que tú digas. Y después hace un punto y aparte y después dice que no se prohíbe el anonimato, se prohíbe la propaganda de guerra y se prohíbe las expresiones que signifiquen un trato discriminatorio. Lo que estamos viendo ahora a través de algunos medios de comunicación, no todos, lo que estamos viendo a través de las redes sociales fundamentalmente es una violación flagrante a lo que establece nuestra Constitución, que es el principio sobre el cual tenemos que basarnos para llegar a un diálogo. Diputada Tania, me piden el corte y sabe cómo es el tiempo en televisión. Tenemos un material acerca de la protesta en Venezuela y se ha pulsado la opinión de la gente en la calle. Vamos a verlo. Lo que quería simplemente para cerrar es decir que tenemos que hacer una ofensiva contra la manipulación y la verdad, tenemos que ir a la fuente original. No se ha distorsionado mucho a través de fotografías que parecen una cosa y son otra, y no podemos prejuzgar ni los ciudadanos, ni los periodistas, y muchísimo menos los medios de comunicación, porque lo que estamos haciendo es contribuir al conflicto. Cuando usted ve una información de esa, donde yo aparezco al lado de él y me dicen ahorita, mira, están en una posición de enemistad, y estamos viendo una fotografía donde estamos conversando, yo tengo que ir a la fuente original y verificar si esa información, esa fotografía, ese video es cierto o no. Hay que ser muy responsables tanto con el manejo de la información como con el consumo de la información.